Bienvenidos. Hola, estamos en el aire. Desde este momento comienza nuestro tiempo. ¡Wow! Después del primer hola, Hola, ¿cómo estás? viene lo interesante. Contacto WhatsApp. Contenidos y conexión. Contenidos y conexión. Redes. Prendete a tu programa. Por la radio que más suena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estés escuchando este programa. Mi nombre es Luciana Beatriz Romagnoli y estás en Radio Demo. ¿Ya estás escuchando? Recuerdos en estéreo. Bienvenido, Nicolás Cavallo. Bienvenida Luciana, bienvenidos a todos los que están escuchando este programa. Hoy hay otro recuerdo. Ya venimos de una serie de recuerdos, en este caso enfocados en la década de los 90, pero hoy vamos a ir un poquito más atrás en Argentina. Vamos al año 1964 y como lo vieron ahí en el título, ¿de qué vamos a hablar? Hoy es un programa dedicado a revistas. Pero, ¿qué revista? Anteojito. Anteojito, exacto. ¿Quién no tuvo un anteojito en la mano? Nosotros, nuestra generación estamos hablando. Y de nuestros padres y también abuelos, ¿no? Claro, exactamente. 1964, 8 de octubre de 1964, don Manuel García Ferré, nacido en Almería en 1929, dibujante, historietista y autodidacta, vamos a decir eso que es realmente un dato no menor, decide abrir su propia revista. Don Manuel trabajaba en Villiquen. Él había presentado en Villiquen Pipío, que era un sheriff, una historieta muy divertida, que luego la lleva Anteojito, es su primera historieta. Y bueno, habla con Constancio Vigil para que lo asesore, para abrir una nueva revista infantil, no para competir, sino otra variedad que había en aquellos años. Porque la revista Villiquen era una revista de variedades, había varias secciones. Y la Anteojito estaba diseñada exclusivamente para trabajar el calendario escolar. Esa era la idea. Exacto, era como un soporte tanto a las maestras, las madres y los niños para reforzar las tareas escolares. Y bueno, también se hacía mucho hincapié en las fechas patrias, por ejemplo. Había actividades, había para hacer maquetas y también había secciones en que el lector podía escribir cartas. Claro. Y se le daba una página, que era muchísimo para una revista, ¿no? Que puedan expresarse, contar alguna anécdota, escribir alguna poesía. También daban ese espacio. Exacto, año 64, la revista tuvo mucho tiempo en circulación. Yo creo que uno más recuerda son esas ilustraciones del calendario escolar, todo hecho por grandes artistas, todo a mano, como eran aquellos tiempos, la computación. Es más, la revista cerró en el 2001, pero hasta el 2001 todavía no usaban tanto la computadora para hacer las ilustraciones. Eran personas que se dedicaban el tiempo y cada año iban reemplazando a los dibujantes para que haya otra visión de lo artístico. Ahora recuerdo, por ejemplo, dibujantes que decías, Bernabó. Tenemos a Salinas, Carlos Roumé, Fabián de los Ríos. Ahí tenemos algunos como para, si quieren buscar, los distintos estilos que tenían en su manera de dibujar. Exacto, bueno, pueden observar ahí, si tienen algún anteojito todavía en la casa, alguno quedará dando vueltas, yo creo que sí. Hoy hay páginas de Facebook en internet donde hay coleccionistas que empiezan a intercambiar los números. Había algunos números muy difíciles porque con el correr de los años empezaron a aparecer álbumes de figuritas, elementos que venían de regalo, medallas, regalos para el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño. Y las bibliotecas, claro, las coleccionables, las bibliotecas. Qué espectacular que una revista te incite también a una lectura más profunda, porque la revista la pasás, obviamente está muy buena por todo el contenido educativo, pero ya poder armarte desde chico tu propia biblioteca, me parece que era una propuesta un pasito un poquito más allá. Sí, yo aún conservo, por ejemplo, los mini tomos de Larousse,
que conformaban un diccionario espectacular para aquellos años. Creo que eran 20, 25 mini libritos. Claro, porque tenías el diccionario, tenías los de historia, después aparecieron cuentos, después había uno que cuando vos pasabas rápido la página, en el pie, en una de las esquinas, el personaje de ese libro tomaba vida, digamos, tenía movimiento. Hasta en ese detalle claro. Estaban todos estos creativos. Exacto, y dentro de la revista, más allá del calendario escolar, yo siempre recuerdo que era de muchísima utilidad la contratapa, porque la contratapa venían unos recuadros con la cara de Sarmiento, de San Martín, la batalla de San Lorenzo, Mariano Moreno, y te contaba quién era, y eso lo utilizábamos en el cuaderno en aquel momento. Exacto, sí, te ibas haciendo como tu colección de figuritas para después sumarlas a las tareas escolares. Después me acuerdo, más adelante empezaron a salir también unas como especie de carátulas en cartón, ya otro material un poco más resistente. También tenías láminas que podías usarlas para los exámenes, para hacer las presentaciones dentro del colegio, o si vos también querías estudiar. O sea, estaba muy, muy bien pensado todo. Hace un ratito hablabas sobre los elementos que venían. ¿Por qué? Porque dentro de las páginas, por ejemplo en la mitad o casi llegando sobre el final, había como juegos o juguetitos hechos en papel que venían en la revista para armar. Claro, los croquelados. Claro, venía, pegue el lado 1 con el lado 2. Tal cual. Era genial porque uno volaba la imaginación en aquel momento. También te dejaban en algunos para pintar. Claro. Para pintar, sí. ¿Qué encontrábamos adentro de la revista? Historietas. Creo que la primera, más allá de Pipío que hablábamos recién, Sí. la que vino después fue Anteojito y Antifaz, que ahí te cuentan cómo llegaron a la ciudad, a la mini ciudad, para hacerse amigo de Hijitus, hacerse amigo de Larguirucho, de Oaki. Y ahí te cuenta la historia del tío Antifaz, que era genial. El tío Antifaz es un personaje, muchos lo consideran misterioso, pero bueno, era muy protector de su sobrino, que era Anteojito, ¿no? Que era un poco el eje de todas las cosas. Y Anteojito era sinónimo de bondad, de compañerismo, de amistad. Todos esos valores que García Ferré quería mostrar a lo largo de sus personajes, porque había villanos. Claro. Pero villanos con una gran bondad también en el fondo. Tenías distintos personajes, ¿no? Tenías los que vos decís como más bondadosos y después estaban los más mentales. Por ejemplo, Neurus, ¿no? Era el que craneaba todas las situaciones, que arrastraba un poco a Pucho. Larguirucho era como que iba y venía a los bandos. Después tenías a Trapito, a Calculín, el comisario, que pobre se metía en a Pichichus. Por favor, ¿cómo nos estamos olvidando de Pichichus? Y después otro personaje, la bruja Cachabacha, el búho. Sí, los personajes, a ver, aparecían en modo historieta, ¿no? Porque realmente después lo fueron llevando a la televisión, el Club de Hijitus y todo eso. Pero todo esto que decía Luciana, aparecieron en modo historieta a lo largo de los 37 años que estuvo la revista en circulación. Cada uno también tuvo sus canciones. Cada uno editó sus discos simples, después sus long play. El primer disco simple es de Anteojito, que canta una canción de Feliz Cumpleaños. Y hay una canción que se le dedica al tío Antifaz. Aparecieron 6 simples y después 2 long play, hablando de Anteojito como música. Después aparecieron 2 discos long play de Hijitus, en donde cantan Larguirucho, cantan todo. Es una genialidad realmente para compartir y recordar aquellas épocas. Calculín también llegó a tener su muy buen cuarto de hora en la revista, con mucha popularidad, y también editando un disco de larga duración. Recordemos que Calculín tenía una voz muy para adentro, hablaba todo así, y sin olvidar algo que era muy difícil de hacer en aquellos años, que eran los montajes de fotos reales con la ilustración. Por ejemplo, teníamos a la hada Patricia, que era una nena, que aparecía dentro de una historieta, donde aparecía hablando, que era la imagen real de la cara de una nena. Ese está desde el primer tomo, ¿no? Desde la primera tirada, la primera revista que salió ya teníamos este personaje. Nosotros tuvimos acceso a... Bueno, tenemos en nuestro poder varias revistas de Anteojito todavía, y tuvimos acceso a la primera, donde García Ferré hace una presentación, cuenta un poco lo que se va a tratar a lo largo de todos estos años en la revista,
Y era una revista también que tenía secciones, te enseñaban a hacer galletitas, te Sí. enseñaban a hacer manualidades, te enseñaban sobre el cuidado de la naturaleza, te mostraban distintos lugares de Argentina, cómo eran los distintos biomas. Bueno, era una revista muy completa y se notaba también el asesoramiento que había de psicólogos, psicopedagogos y profesores. Claro, docentes, tal cual. ¿Vos te acordás, Nico? Otra de las historietas emblemáticas que tenía la revista era la de Pelo Pincho y Cachirula. Ah, fantástico. Lo hacía Fola, ese A mí me han llegado a decir que yo era Cachirula. Cachirola. Sí. Era una historia buenísima porque aparecía. A ver, vamos a situarnos. Ustedes abren la revista y la tienen en sus manos. La historieta de Pelo Pincho y Cachirula aparecía de manera vertical en la mitad de la hoja derecha. Aparecía la mitad de la página en manera vertical. Creo que eran 4 cuadritos con un remate. Lo que nunca se supo era si eran pareja, eran amigos, eran Sí, hermanos. No importa. dudoso, no Pero importa. era Pero pasaba de espectacular. todo. Pasaba de todo, y con unos remates muy graciosos y todo eso. Después estaba Coco y Cilindrina, que era una moto que hablaba. Era espectacular también, te metían en ciertos problemas, siempre se resolvían, y algunos decía continuará. Claro, la Entonces, expectativa para la próxima revista. había que comprarla La tenías que próxima. tener porque si no, que te quedas sin el final, no puede ser. Revista semanal era esto, había que esperar hasta el otro número que aparecía en los diarios, en los puestos de diarios y revistas, ¿no? Era un lujo ir a comprar la revista y esperarla realmente. Y poniéndonos más emotivos con el tema, ¿no? Ya que estamos recordando todo esto, me gustaría que compartas, vos, Nico, qué significa para vos la revista en tu vida, porque cada uno tiene sus anécdotas. A mí particularmente me la regalaban mis abuelos, junto con otras, ¿no? Pero esta siempre era como que servía para la escuela, entonces, bueno, mis abuelos y mis padres, ¿no? Entonces, el recuerdo de juntar las figuritas, de compartirlas con mis hermanos, de hacer la tarea con esto, de llevarlo a la escuela, de compartirlo con los compañeros y compañeras del colegio. Siempre nos sirvió, además de los libros y los manuales del colegio, nos servía para poder ilustrar un montón de cosas que quizás uno se imaginaba o le era difícil dibujarlo y plasmarlo para las tareas, para los exámenes. Cuando tenías que hacer una lección para toda la clase, que te tenías que parar enfrente al pizarrón y bueno, estaba bueno llevar las láminas, además de hacer los cuadros sinópticos. Así que, por un lado, tengo ese recuerdo, ¿no? Como de ir armando la tarea y las clases junto con la revista. Exacto, sí, era un clásico en mi casa. A mí la revista, junto a mis abuelos, me han enseñado a leer, a escribir. Era muy importante. Yo creo que la revista Anteojito y Mafalda fueron la base de Sí, toda la para muchos enseñanza. chicos. Y fue así, no solamente a mí o a vos, a muchas de nuestras generaciones anteriores, porque eran clásicos que perduraron muchos años en el tiempo. Decíamos que la revista duró 37 años, fueron 1925 números, y bueno, la última se editó el 28 de diciembre de 2001. ¿Ustedes se acuerdan lo que fueron esas Ese épocas? fin de año. Y sobre todo ese día. Mirá Sí, lo sí, que sí. marca, es una cosa increíble, marca un final abrupto, porque yo creo que García Ferré tenía la continuidad para años siguientes. Él quizás querría, o sea, le hubiese gustado seguir, pero bueno, la crisis a nivel país no se pudo, digamos, continuar. En algún momento vamos a compartirles el inicio, ¿no? Lo que él escribía como sello, como piedra fundacional de la revista. Ese 8 de octubre del 64 tenemos el texto, se los vamos a leer, se los vamos a compartir. Y creo que también en la última hay unas palabras, así que también podríamos sumarlas y tener como una especie de resumen, ¿no? Del inicio y el final, que no es final porque sigue con nosotros esta revista. Y estaría bueno también que ustedes del otro lado nos compartan si tienen algún ejemplar, qué se acuerdan, qué les provoca y qué les evoca, qué recuerdos les trae la revista Anteojito. Exactamente, Luciana. Bueno, hermoso recuerdo en el día de hoy. Estás en Radio Demo, estás escuchando estos especiales que estamos, tratar de ir un poquito para atrás, para remover algún sentimiento, algún recuerdo y sobre todo estas cosas lindas
que hemos vivido, en nuestro caso, en la infancia. En el caso de ustedes, tal vez en la adolescencia, o se la compraban a sus hijos, las personas que están escuchando este programa. 1925 números para quedar de por vida en el imaginario argentino, en las escuelas, en todos lados. Así que, don Manuel García Ferré, te agradecemos. Y además un dato curioso de color, García Ferré nació en 1925, o sea que fíjense también, qué loco, ¿no? Que la cantidad de revistas que sacó era el mismo año. No sé, son cosas que a mí me parecen curiosas, me llaman la atención. Exactamente. En muchos portales aparece que nació en 1929 y él un día aclaró que eran en 1925. Son esas cosas numéricas que coinciden y seguramente coinciden por algo. Estás en Radio Demo y esto es Recuerdos en Estéreo. Muchas gracias. Algunas cosas llegan al final. ¿Y ahora qué hacemos? Pero solo por unas horas. Hasta la próxima. ¡Hasta la vista!